varias definiciones de lo monstruoso en mi vida, ¿no? La representación más elocuente y más gráfica de los miedos más profundos que uno tiene. Puede ser monstruosamente bello o monstruosamente desagradable. La belleza extrema es un horror. Se tiende siempre a pensar que los monstruos son unas figuras que tienen un maquillaje o que tienen un aspecto grotesco. Eso como da miedo. Claro. Chico, una cosa bella, eso es monstruoso. Pero si algo nos ha indicado precisamente el cine desde los años 60 hasta acá, es que hoy en día existen unos monstruos que son mucho más perturbadores sin tener una gota de maquillaje. Nosotros estamos sumergidos en la monstruosidad. Una cárcel venezolana puede ser monstruosa, una enfermedad muy grave puede ser monstruoso. Un monstruo por una parte causa miedo y por otra parte causa repugnancia, ¿no? Aparecen en todas las mitologías, en todas las narrativas. Lo monstruoso no es siempre lo mismo, ¿no? Indudablemente que monstruosidad está asociado a la pérdida de armonía. Es ese ente que refleja precisamente lo que más tememos. Cuidado, el miedo es una conducta aprendida. La categoría de lo monstruoso ha variado mucho y bueno, y se ha convertido en un negocio, uno de los principales negocios del cine de Estados Unidos. Un niño le mete el dedo a un enchufe hasta que se quema. El miedo le viene después. El ser humano no es solo un ser apolíneo, un ser proporcionado como una estatua griega, ¿no? Como ese ideal clásico. Pero resulta ser que los monstruos cada vez más interesantes son los que más se parecen a las personas. El ser humano también tiene un lado oscuro, y ese lado oscuro es necesario para la vida, es necesario para el crecimiento, para la profundidad existencial. La sociedad está protegida y todo lo que tiene por fuera que la va a atacar es ajeno a esa sociedad, por lo tanto no tiene rasgos de humanidad, es radicalmente otro. Además, como es otro, lo puedes bombardear, lo puedes matar. Hay una cosa que está como medio asociada a la monstruosidad, que es una desfiguración, una transfiguración de lo humano. Y es un lugar común eso de representar al villano como perverso, malo, torcido. Todas esas cosas que la cultura en general occidental ha venido reprimiendo con tanto afán, ¿no? Tratando de eliminar con tanto afán y que no termina nunca de eliminar y que no lo va a eliminar jamás. Chicos, cuando yo veo eso, yo digo, de verdad, Dios nos agarre confesado. Lo que vienen es monstruo. Esta pregunta es políticamente peligrosa. Que salga la cucaracha, enfoca la cucaracha, enfoca la cucaracha. Esta cucaracha es muy importante. Soy Mercedes Pulido Briceño. Yo soy Héctor Bujanda, periodista, Mi nombre es Pablo Gamba y no sé por qué extraño motivo me han convocado aquí para hablar de lo monstruoso. y actualmente publico una revista de cine en internet que se llama Vértigo. Mi nombre es Rafael Ocio Cabrices. Vamos a ver qué nos sale. Déjame arreglar esto aquí así estilo, que no le pase lo que le pasó a Nixon. Bien. Luis Brito García, narrador, dramaturgo, ensayista, escritor de guiones cinematográficos. Pero para regresar a lo que estábamos hablando antes sobre... ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita? Dibujante y explorador submarino. Por ejemplo, aquí está pasando, esta matica es monstruosa. Bueno, yo soy Gonzalo Jiménez, soy gerente de proyectos editoriales aquí en la cadena Capriles. Bueno, mi nombre es Boris Muñoz, soy escritor, jefe de redacción de la revista Exceso. De los teóricos hay que desconfiar un poco. Son monstruos también. Son unos monstruos. Los teóricos son unos monstruos también del pensamiento. Y ellos son unos monstruos también que se disfrazan. Autor de un libro que se llama Insólito, donde precisamente
aborda algunas de estas grandes leyendas o mitologías referidas a los monstruos? Porque hay que hablar de las monstras, porque hay monstruos y hay monstras. Los monstruos en realidad son uno de los temas más arcaicos de la imaginación humana. Las fuentes de todos los arquetipos de monstruosidad están en los mitos y en la épica de la antigua Grecia. La monstruosidad usualmente viene de relaciones entre los dioses y los seres humanos. De las figuras de los dioses griegos, las fuerzas telúricas que están asociadas al concepto de monstruo son las fuerzas que demuestran la lucha eterna del hombre consigo mismo. En la Odisea tienes muchos tipos de monstruos. Una de las funciones de los héroes mitológicos es ir liquidando la monstruosidad, un poquito para hacer prevalecer eso que llamamos la humanidad. La monstruosidad clásica del cine de Hollywood viene también del romanticismo, ¿no? Del romanticismo alemán, del romanticismo inglés. El romanticismo es verdaderamente como una especie de eclosión del tema de los monstruos. Hay grandes monstruos en el siglo XIX, por ejemplo, con todo el espíritu de lo gótico y el golem. Porque los románticos piensan que la naturaleza en sí misma es buena, es pura, y que la civilización la corrompe. De ese conjunto de historias muy antiguas manan todas nuestras figuras de monstruos que pueden adquirir un disfraz u otro según las preocupaciones del presente. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Uno puede decir que la monstruosidad está en todas las mitologías, pero vamos a referirnos a aquella que es la fuente de la llamada cultura occidental, que es la mitología griega. Federico Nietzsche señaló que había dos pulsiones muy contrapuestas en esa mitología. Existía lo apolíneo, que era lo medido, lo mesurado, lo racional, lo perfecto, y está lo dionisíaco, que era lo pasional, lo desatado, lo impremeditado, lo carnal. Podemos ascribir el tema del monstruo a eso. Habría el personaje apolíneo, como Víctor Frankenstein, quien crea al monstruo, que es dionisíaco, que es el monstruo. Las percepciones sociales son fundamentales para construir lo monstruoso. En eso soy como Foucault, como decía Foucault, pues. Por una parte tenemos este aspecto de que la sociedad está amenazada por cosas que toman una corporeidad en estos monstruos. Foucault, desde toda su investigación que inició con el seminario de los anormales, siempre trató de decir, bueno, ¿qué es lo que la sociedad en el fondo reprime? Bueno, reprime una cantidad de cosas que tienen que ver con su tiempo y su espacio dado. Esa es una forma digamos, hablar del terror como el ingrediente que tiene que ver con lo otro que no reconocemos como parte nuestro, es válido. Yo creo que tiene que ver con todo aquello que descartamos. Lo reprime, lo trata de normalizar en la medida de lo posible,
y lo que no puede normalizar lo execra, y lo execra en su diferente manera. Bueno, la locura. Dentro del tema de la monstruosidad está el tema de la xenofobia y la exclusión. Mucha gente, o sea, le tiene miedo a la gente de otro color, de otra forma física, de otra cultura, y los llama bárbaros. Es algo que te supera. Aunque tengas poder militar, poder tecnológico, poder económico, el monstruo es una considerable amenaza. En el concepto del mal, que muchas veces lo tratamos de negar en la existencia de una sociedad armónica del placer, el concepto del mal implica escogencia, implica acto volitivo, es decir, voluntad de. Freud desde luego sostiene que tenemos un inconsciente, mientras que tenemos un yo y un superyo. El yo es la conciencia. El superyo vendría a ser un conjunto de principios que rigen nuestra conducta, y el inconsciente vendría a ser un conjunto de pulsiones y de imágenes, recuerdos, pensamientos reprimidos. También tiene que ver con la mismidad, no solo con la otredad, sino con la capacidad de reconocer en nosotros mismos esos ingredientes de salvajismo que subyacen y que no son solo vestigios. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, al estilo del doctor Jekyll, llevaríamos nuestro propio monstruo adentro. El psicoanálisis lo que intenta es revelar ese monstruo para que lleguemos a una especie de pacto con él, a una especie de conciliación, y no siga perturbando destructivamente nuestra existencia. Pero a la vez, los monstruos que la sociedad ve en ese momento, las protestas, todas estas cosas ocultas, en el cine muestran justamente cómo el monstruo no es tan monstruoso, que tiene otros aspectos humanos, que tiene otros aspectos que la gente quizás desprecia, pero que en el fondo podrían estar dentro de esa criatura a la cual consideramos monstruo. Y ese es el segundo tema del monstruo. En el fondo es profundamente humano. Su exterior lo hace ver como una criatura vil, pero él tiene un corazón inmenso y únicamente está enamorado sin esperanza de una muchacha. ¿Cuál es la materia prima de los monstruos en el cine? ¿De dónde proceden? Bueno, los monstruos proceden casi todos de la imaginería, muy fértil por cierto, del Spielberg de principios del siglo XX, el señor Georges Méliès. Y también está el monstruo de Edison, que al faltarle muchas referencias de cómo había sido ese proceso de la creación de Frankenstein, pues él se puso a inventar y agarró una gran olla donde había como un menjurje allí diabólico del que surgió la figura de Frankenstein, que era una cosa como un acto de brujería, precaria, como un acto de brujería en medio de este laboratorio. El señor Georges Méliès, sabemos que hizo películas fantásticas, películas estupendas, con monstruos, por cierto, muy curiosos, monstruos que podían resultar hoy en día muy cursi. Y entonces sale este monstruo que es como de barro, pero con aluminio, que apenas sí se puede mover y que pues en una humarada pues ya es un hombre disfrazado. Incluso la película de Lumière, la primera película, una de las primeras películas de Lumière, La llegada del tren, podría ser considerada una película muy monstruosa, ¿no? En su época, ahí tenemos la locomotora que se nos venía encima, ¿no? Pero es muy divertido verlo salir de la cacerola apenas moviéndose. Sí, es como un muñequito muy feo. ¿Por qué podemos esperar de un Frankenstein que venga de las manos de Tomás Alva Edison? Estamos hablando del señor que electrocutó un elefante haciendo pruebas de electricidad. O sea, esto no es para menos. ¿Y después qué pasó? Bueno, después vino la eclosión del cine expresionista, en donde, bueno, surgieron, ya sabemos, figuras como Nosferatu, figuras como el doctor Caligari, figuras como el doctor Mauss, que según la mayoría de los teóricos no eran otra cosa sino una representación de la derrota sufrida por el pueblo alemán en la Primera Guerra Mundial. Hay una tesis incluso según la cual el gabinete del doctor Caligari vendría a ser una especie de premonición sobre el ascenso del nazismo. Además, no debe olvidarse que era una época de monstruos y de verdad. Es decir, era la época de Hitler, ¿no? Eso también hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué está asociado en mucho el nazismo a toda la épica, a toda la transformación de la fuerza, a toda la búsqueda de las raíces griegas del origen? ¿Por qué Wagner en el mundo nazista? Porque indudablemente tenía como elemento central, primero, la superioridad
sobre los demás. Y el segundo elemento, la necesidad de control a través de ¿qué? A través de tu elemento racial. Y en Metrópoli ese final es realmente protofascista, pues un poco la idea de la corporación, nos hemos arreglado todos, ¿cierto? Una sociedad armónica y sin conflicto y con su liderazgo fuerte. Doctor Caligari es una especie de cómico de ferias que presenta un monstruo que es un sonámbulo. El sonámbulo está aparentemente dormido en una urna, pero al conjuro del doctor Caligari sale en las noches en un estado de sonambulismo, de inconsciencia, y comete asesinatos, secuestra muchachas, etcétera, etcétera, y luego se vuelve a subir en su estado de catalepsia. Esa expresión de sonambulismo no es otra cosa que una buena representación de lo que era ese alemán, ese joven alemán que fue reclutado contra su voluntad. Es decir, y que tuvo que marchar a la guerra enviado por sus superiores. Bueno, alguna gente ha dicho que el doctor Caligari vendría a ser Adolfo Hitler, que agarra a un pueblo culto como es el alemán, lo lleva a cometer atrocidades. Y por otra parte tienes al conde Orlok, de la película de Bourneau, Nosferatu. Lo interesante de la película que hace Bourneau, que es una adaptación muy libre de la novela de Bram Stoker, es la inmensa soledad del vampiro. La Primera Guerra Mundial, con esas figuras, digamos, destrozadas, con esos rostros y esos miembros alargados, que además pueblan todo el expresionismo y todo el movimiento dadaísta. Lo encuentras allí en esa figura como casi una rata, de grandes brazos, grandes uñas que tiene el conde Orlok. Es extraordinario. El vampiro en un momento le dice a su posible víctima: lo terrible no es morir, lo terrible es tener que repetir eternamente tantos actos triviales. Y hay otra cosa, que es que Nosferatu muere por amor. Él muere porque no puede resistir el encanto de la doncella, de quien en alguna forma está enamorado o por lo menos deseoso. Y eso lo hace quedarse con ella hasta que llega la luz del día, la luz que pedía Goethe, luz más luz, y lo reduce a una nube de humo. Entonces, una vez más, el supuesto monstruo es más humano que los humanos. Lo curioso es que el expresionismo alemán tuvo vida e influyó directamente en lo que fue el cine de horror de los años 30 en Estados Unidos. Eso, por supuesto, en paralelo está muy emparentado con el surgimiento de cierta monstruosidad en el cine americano de los 30 como consecuencia directa de la Gran Depresión, del crack de la bolsa en el año 1929. Porque muchos de los artífices de esas películas terminaron emigrando a Estados Unidos y llevaron esa escuela de las sombras, esa escuela, digamos, donde era más importante insinuar que mostrar totalmente. Llevaron también una suerte de teatralidad a la manera digamos, de conducir la actuación. Eso dio pie, bueno, al surgimiento de cantidad de monstruos, por ejemplo, como el caso de Frankenstein, como el caso de Drácula, como el caso de la película arquetipal La Parada de los Monstruos, que venía como a sintetizar todas esas frustraciones y todos esos temores, todos esos pavores propios de un periodo de crisis económica, ¿no? Drácula y Frankenstein no solo salvaron al estudio de la bancarrota, sino que, digamos, es notorio, por ejemplo, los trucos de mercadeo que empleó Universal para promover esta película. La imagen popular que tenemos del monstruo viene directamente de la explosión del género en los años 30 en Estados Unidos. El monstruo, por ejemplo, en los años 30 simboliza muy bien eso, ¿no? Por un lado, la manera tan mercadotécnica como se explotó la figura del monstruo, y por el otro, la forma en que se capitalizaron todos los pavores de la época como consecuencia directa de la depresión de los 30. Aparece el terror cuando sociedades entran en crisis, ¿no? Y además están vinculadas con momentos de miedo colectivo. El cine, en el fondo, ha sido una gran maquinaria de crear estereotipos, lo sabemos. Frankenstein, por ejemplo,
es una criatura artificial, un ser humano que es hecho por el doctor Víctor Frankenstein. El monstruo no tiene nombre. Entonces, al crear un estereotipo del monstruoso, no nos conduce a la idea de la otredad, sino nos conduce más bien a la idea de bloquear la otredad. Me llama mucho la atención Frankenstein, ¿no? como digamos, proyección de una ansiedad humana, ¿no? La ansiedad humana debe ser la muerte, el titanismo, ¿no? En los monstruos, precisamente, ¿qué es lo que se transmite? Que el monstruo es capaz de todo. Y como es capaz de todo, no tiene por qué controlarse él. Tienen que controlarse los demás. Y de cómo la tecnología nos va a llevar a eso, ¿no? Hoy ya somos todos un poco Frankenstein, ¿no? Un poco posthumanos, ¿no? En ese sentido, Frankenstein es también uno de los monstruos más complejos y completos, y que nos ayuda a entender un poco cuál ha sido el proceso de la modernidad en Occidente, ¿no? Y el proceso de la globalización de la tecnología. El vampiro no es otra cosa que esa persona que precisamente revela lo que está en la noche, lo que es la inmortalidad, el no morir. Y de imágenes de Drácula hay que irlo a buscar en un castillo, hay que irlo a buscar en un lugar del este, que nadie sabe, o sea, es una cosa rarísima, no está pues descentrada. O sea, que tú dices, bueno, hay dos maneras, o el mal nos llega porque lo hemos inventado nosotros y por culpa de nosotros, tipo Frankenstein, o el mal hay que irlo a buscar. El hombre lobo es también una figura que está como atada a su destino, que no puede rebelarse frente a él, que está como maldito. El fantasma de la ópera en su versión original también es un ser monstruoso por su apariencia física, pero tiene una pasión humana de amor y casi de amor desinteresado. Yo creo que los humanos tenemos una reacción natural, instintiva y adictiva hacia el terror. Nos encanta y nos fascina vivir aterrorizados. Pero es evidente que al ver películas donde existen uno que otro tipo de monstruos, estamos haciendo catarsis de nuestros propios miedos, estamos desahogando y canalizando nuestros más grandes pavores. Mira, yo creo que esta sociedad, lamentablemente y tristemente, se aprovecha del miedo y utiliza el miedo como una herramienta para explotar cosas en el otro. Es una manera que tenemos, una manera interesante, divertida, que nos permite enfrentarnos a nuestros miedos. El monstruo te propone un juego mediante el cual tú puedes revisar tus grandes pavores y tratar de convivir un poquito con ellos. Y a lo mejor allí debe estar parte del éxito del monstruo en la tradición cultural tanto de Oriente como de Occidente.